Pues un poco la participación con ustedes y decirles en esta última parte que entonces nos quedaría bastante claro que este tema de la cuestión étnico-nacional entonces nos hace necesariamente discutir tres grandes conceptos, tres grandes ejes de discusión. Por un lado, la etnicidad, cómo ha sido concebido históricamente, culturalmente en México. Por el otro lado, las clases sociales, es decir, la configuración de un sistema económico que tienen el régimen de la propiedad, precisamente la división entre diversos grupos sociales caracterizados por la posesión en el régimen de la propiedad privada, de los medios de producción, de las fuerzas productivas, del capital, y por el último de una visión también de género, una tercera dimensión que nosotros hemos enunciado, y por último la cuarta dimensión que habíamos dicho, que es que los científicos sociales normalmente construimos a través de nuestro locus intelectual de las universidades, pero que pareciera ser de que ahora la cuarta dimensión nos demuestra que hay otra visión para construir el Estado-Nación, que es la visión de los propios sujetos sociales, es decir, la intersubjetividad o la construcción de el nosotros de los pueblos indígenas, que hoy por hoy son los que están contribuyendo mayormente a la discusión de la cuestión étnico-nacional. En ese sentido, haciendo un gran resumen, tendremos que decir que la cuestión étnico-nacional nos remite primeramente a una reflexión sobre nuestra propia historia y los diversos horizontes civilizatorios que hemos tenido, la diversidad cultural, en la configuración de las clases sociales y por supuesto en nuestra configuración dentro del sistema capitalista, un sistema de desigualdades de clases sociales, y por el otro lado también una discusión sobre el género en nuestras sociedades. Por el otro lado, también en esta discusión de que la construcción del Estado Nacional obedece a un modelo decimonómico, monista, que no ha permitido precisamente el reconocimiento de esta diversidad cultural, y cuando lo hace a través de una versión multiculturalista que poco ayuda a entender el fenómeno de fondo, ¿no es cierto? Ese fenómeno de fondo que es el sistema capitalista al cual nosotros como Estados nacionales estamos inmersos en esa lógica del gran capital. Y por supuesto decir entonces que la configuración de un Estado de la cuestión étnico-nacional nos refiere entonces al fenómeno del poder, es decir, a la construcción de la democracia. La resolución de la cuestión étnico-nacional entonces nos hace inferir de que es necesario un nuevo modelo que no sea un modelo clásico, un modelo liberal, tradicional, monolítico, monocultural, sino un nuevo modelo, pero tampoco conformarnos con un modelo multicultural, un modelo simplemente de reconocimiento de los otros en términos culturales, sino se trata más bien de un nuevo modelo, un nuevo modelo democrático, de democracia radical, a través del cual las diversidades etnoculturales de nuestra América estén percibidos fuera de la lógica del control cultural o fuera de la lógica del colonialismo interno. Es decir, que la única posibilidad para construir un Estado nacional democrático de una forma radical, de un Estado que tenga como principal característica no solo el reconocimiento de la diversidad étnico-cultural, sino también de los derechos económicos, sociales, culturales, que la configuración de un nuevo Estado-nación tiene que ser un modelo de Estado-nación que se construya a partir de las diversidades, es decir, de un Estado que no esté construido contra la nación, desde un Estado que se construya desde la pigmentocracia o desde la etnocracia o desde una visión racista, segregadora, sino de una nueva visión, de un modelo que esté construido desde abajo y desde la izquierda, que dé posibilidades de construcción de un modelo de control cultural de todas las etnicidades. ¿A qué me refiero esto?
a 3 experiencias en concreto, y con esto quiero un poco ir anotando todo esto, ir anudando, atando cabos sobre esto, que es, en primer lugar, la experiencia de la Unión Soviética, que normalmente se ha sido el primer presagio funesto de muchos historiadores como Walter O'Connor o Anthony Smith, de decir el modelo marxista no es funcional, pero a esto tenemos que decir que el modelo de la Unión Soviética es el modelo que diseñó en el Congreso de Londres Lenin, y Lenin aducía que la construcción de cualquier Estado nacional tenía que construirse en contra de las bases de las opresiones de las minorías y de las otras etnicidades. Y dejaba muy claro Lenin, y eso ustedes lo pueden leer en un libro de Héctor Díaz Polanco, que se llama así, La cuestión étnico-nacional, y ahí Díaz Polanco nos nombra cómo Lenin en el Congreso de Londres defendió con uñas y dientes la autonomía, es decir, la construcción del nuevo modelo de Estado Nacional de la Unión Soviética fue conformado por una unión de repúblicas socialistas. Mientras que en México hablamos de México, en la Unión Soviética se hablaba de repúblicas, ya ni siquiera de naciones, se hablaba de repúblicas. Imagínense usted la configuración política. Y este sistema fue destruido precisamente por un modelo stalinista que dio al traste precisamente con esta configuración que había prefigurado ya Lenin. Es decir, Lenin decía que cualquier forma de opresión, sea de una minoría sobre la otra, era un sistema que no podía ser válido en un sistema socialista. Y esto fue lo que configuró evidentemente Stalin a la llegada de su gobierno. Cómo la sociedad, la comunidad rusa se sobrepuso étnico y culturalmente e incluso constitucionalmente sobre el resto de las repúblicas socialistas. La otra gran experiencia que nos narra Díaz Polanco es la experiencia nicaragüense, de las regiones autonómicas, cuando en la Mixquitia los grupos imperialistas intentaron separar y sesionar a los misquitos y los distintos grupos étnicos de Nicaragua. Díaz Polanco llega en esta experiencia y dice: las etnicidades al interior de un Estado nacional pueden configurarse a través de regiones autónomas, es decir, regiones que no obedezcan simplemente a las geografías de los sistemas imaginados en las divisiones territoriales municipales, estatales o departamentales, dependiendo de los distintos tipos de estados, sino que tienen que reimaginarse a través de las etnicidades. Es decir, tienen que construirse regiones autónomas que prefiguren lo que es precisamente la democracia, las minorías creando un modelo de Estado-nación. Y el otro modelo, incluso anterior al de Nicaragua, es el modelo español, el modelo de las regiones autónomas españolas, como lo podemos ver ahora, tan avanzadas que incluso se discute el asunto de la independencia o de la cesión. Y obviamente en la cuestión étnico-nacional en México se discute constitucionalmente. Bueno, si les damos el pleno derecho a la autonomía, que hay dos figuras en la autonomía, hay una autonomía que es interna y una autonomía que es externa. La autonomía interna se supone que al interior del Estado Nacional las distintas regiones autónomas deciden sobre su propio destino. En las autonomías externas estamos hablando de la secesión o de la independencia. Y en los distintos instrumentos internacionales de la ONU, dígase las distintas convenciones sobre los derechos y los pactos económicos, sociales y culturales, se habla de que todo pueblo tiene derecho a la libre determinación. Pero en los estados nacionales hablar de autonomía externa o de libre determinación da muchísimo miedo, porque esto quiere decir entonces que México se va a separar, se va a eclosionar. Entonces hay un enorme miedo, y entonces se justifica de que la soberanía es del pueblo, y luego entonces ninguna etnia y ninguno de los otros tiene la soberanía plena sobre todo el pueblo. Consecuentemente hay una señora que se llama soberanía, la soberanía que está sobre todos, ¿no es cierto?
que es la mandamás y consecuentemente ningún pueblo puede estar encima de la soberanía, porque si no lo puede la clase dominante, las etnicidades dominantes, tampoco otras etnicidades pueden decidir sobre la señora soberanía. Pero lo que no se da cuenta, ese argumento jurídico, es que la soberanía reside esencialmente en el pueblo. Luego entonces, si el pueblo, o pueblos, por así decirlo, deciden las autonomías externas, ¿cuál es el problema? Si los pueblos indígenas no han recibido nada en México y deciden independizarse, ¿cuál es el problema? ¿Y qué dirá Díaz Polanco? Pero no puede ser, porque México, lindo y querido, es un México único, es un México de magia, de encuentro, etc. Una visión monolítica. Pero en realidad los pueblos indígenas tendrían el pleno derecho no solo a crear regiones autonómicas, autonomías regionales, sino también tener derechos de libre determinación, a independencias de los estados nacionales, en un sentido radical. ¿Cuál sería el problema si los zapatistas decidieran hacer un estado zapatista? Porque se supone que un estado nacional es la congregación de intereses soberanos de diversos pueblos. Pero si estos pueblos no se sienten en correspondencia con el estado nacional, entonces podrían recuperar su propia soberanía sobre sí mismos. Estas tres experiencias entonces nos permiten avanzar en la idea sobre lo que son las autonomías culturales hasta los años 80. De los años 80 para acá tenemos otras experiencias. Las experiencias, por ejemplo, de los caracoles zapatistas, de crear regiones adentro de regiones, poderes dentro de poderes, pero siempre en el mandar obedeciendo. Las autonomías configuradas, por ejemplo, en Bolivia, que incluso suponen el respeto a la plena, a los plenos derechos de la naturaleza. Y las autonomías que están siendo partes de nuevos estados que se están construyendo hoy por hoy. Y no me refiero pues a los estados en América Latina, sino por ejemplo a los nuevos estados que se recrearon después de la desintegración del bloque socialista. Ahí hay nuevas experiencias de autonomías. Las diferencias, por ejemplo, entre los checos y los eslavos, que configuraron ahora nuevas creaciones. Las experiencias autonómicas, por ejemplo, de Cataluña, serían sumamente importantes y que a pesar de estar dentro de la lógica de lo que es España hoy, están incluso ahora poniendo en evidencia no solo las razones del multiculturalismo, sino de la interculturalidad, que va más allá del multiculturalismo. Es decir, no solo el respeto a la diversidad cultural, sino incluso del derecho que tú tienes a también concebirte en un estado intercultural, donde si en un principio nosotros nos habíamos pensado de que yo como mixteco, yo como zapoteco puedo tener mi propia escuela, etcétera, etcétera, ahora se está pensando que por qué no tú como zapoteco, mixteco, también puedas tener acceso a compartir tus conocimientos y tus escuelas con los otros. Y los únicos que lo han hecho son las escuelas zapatistas, por cierto, porque nuestras universidades creo que invitan poco a los zapatistas a que se incorporen en sus aulas. Primero pues porque necesitan su título de secundaria y de bachillerato, que es un papel, dicen ellos, que te da tus capacidades, aptitudes y destrezas necesarias para estar dentro de una lógica, de un locus occidental. Pero sin embargo los pueblos indígenas nos han creado muchísimas enseñanzas y ellos sí nos invitan a los profesores, invitan a la gente a que vaya a esas escuelas interculturales. El primer modelo intercultural más avanzado, yo diría, de escuelas son las escuelas zapatistas. Las universidades interculturales integran a las culturas de diversas regiones geográficas e incluso alimentan estas ideas de la interculturalidad que han sido muy desarrollados por varios teóricos muy brillantes en México. Pero los zapatistas son los primeros
que están pensando en que la educación no debe de tener un locus intelectual, sino que se trata de aprender a desaprender. ¿Por qué? Porque ya no podemos aprender más porque nos enseñaron a desaprender. Entonces no podemos entender más allá de lo que nos dictan. Y lo primero que tenemos que es desaprender para poder aprender algo de los demás, incluida la naturaleza, que normalmente en nuestro locus intelectual, en nuestro logos occidental, nosotros pensamos que la naturaleza ya no nos puede enseñar nada, pero la naturaleza nos enseña. Y los pueblos indígenas como sujetos, ahora en una comunicación intercultural, en una hermenéutica ideológica, podemos establecer un diálogo cultural con ellos y podemos aprender de ellos. Contrario a esta idea occidental de que el conocimiento simplemente es lo que la ciencia occidental ha creído como un sujeto cognoscente que construye la realidad y que crea criterios de verdad, de fiabilidad, de falsibilidad, incluso sofisticada, como dice Lakatos, etcétera, etcétera. Los zapatistas dicen que no es solo unidireccional, que yo conozco al mundo, en el plano cartesiano de que yo debo conocer la realidad, sino de que nosotros conocemos a la realidad, nosotros conocemos a los otros, conociéndonos a nosotros mismos, y asimismo a través de los otros nos conocemos a nosotros. Es decir, que es bidireccional. Esa idea de sujeto conociente y objeto de investigación se rompe. Ya los indígenas no quieren ser, los pueblos indígenas y los pueblos originarios no quieren ser terrenos epistemológicos ni objetos simples de estudio. Ahora ellos son sujetos sociales que nos enseñan a nosotros. Y en ese sentido tendríamos que leernos el libro de Carlos Leikerro, que se titula Aprender a escuchar, aprender de los otros. Pero como no queremos aprender de los otros, entonces realmente rompemos el diálogo hermenéutico. No podemos dialogar con el otro porque estamos ciegos de inicio. Y ese es el mismo problema del Estado-Nación. Quiere construir la cuestión, resolver la cuestión étnico-nacional a través de un modelo occidental en sociedades que no son occidentales. Ese es el problema de fondo. Y sobre todo a través de una lógica de poder de la partidocracia. Es imposible. Simplemente de lógica. No podemos crear el arte mexicano, no podemos crear las universidades mexicanas, no podemos crear la justicia mexicana creyendo de que se trata simplemente de una imagen abstracta que vamos a atrapar así como una nube. Eso no existe. La única posibilidad sería que con los propios sujetos sociales construyan la propia realidad a través del modelo de Estado-Nación. Y yo les pregunto, y esa es la pregunta de interacción: ¿de qué manera están representados políticamente los pueblos indígenas en México? ¿Cuántos diputados y diputadas indígenas hay en México? Senadores y senadoras, presidentas y presidentes, magistrados. ¿Quiénes tienen el poder en México? Político, judicial, legislativo. Bueno, pero tenemos comisiones de trabajo y dialogamos con ellos. Bueno, pero entonces, ¿quién está sentado en el poder? ¿Quién decide sobre los otros? A pesar de que esté el diálogo, a pesar de que los pueblos indígenas están debajo, tienen que dialogar con el otro. ¿Por qué no son ellos mismos los que deciden sobre sus propios asuntos? Es decir, que siempre es el otro el que resuelve los problemas de los pueblos indígenas, sin considerar incluso sus puntos de vista. ¿Por qué? Pues porque es un objeto de estudio, es un sujeto que simplemente expresa sus inconformidades, pero no es un sujeto capaz de crearla y construir la realidad nacional. Entonces, si el modelo occidental ha sido incapaz de resolver la compleja cuestión étnico-nacional, si ese locus occidental no ha podido, ¿por qué seguimos con esa construcción decimonómica liberal? Que además su modelo está construido a la par
del movimiento y del vaivén de esta mano que mece la cuna, que es el capitalismo y el neoliberalismo. Entonces pareciera ser de que la única posibilidad es ir en contra de la lógica capitalista, en contra del capitalismo, que destruye la naturaleza, que no entiende la lógica. La única posibilidad real para resolver la cuestión internacional es entrar a una democracia radical que rompa con el modelo capitalista, el modelo neoliberal y sobre todo la intolerancia y sobre todo también el racismo, la pigmentocracia que marca la etnicidad, las clases sociales, pero también sin una posibilidad real de crear un discurso también feminista radical. Y también nosotros también a veces pensamos que tenemos derecho a la réplica, ¿no?, de una masculinidad radical o de la diversidad de género radical también. Es decir, bueno, nosotros, nosotras, como nos denominemos, también tenemos derecho a decir, a ver cómo vamos a hacer, a ver cómo se va a resolver ciertos asuntos que no se habla nada en las comunidades indígenas y que se vive un patriarcado feroz, una senectocracia feroz, un sistema incluso de poco equilibrio y de poca capacidad de diálogo al interior de las propias comunidades indígenas, pero que no es más que epifenómeno de la sociedad dominante, de una sociedad patriarcal, de una sociedad clasista, intolerante, racista, xenofóbica. Y consecuentemente, si nosotros le pedimos a los pueblos indígenas de México eso, pues simplemente es desconocer que el mismo México está construido sobre esas mismas bases de la intolerancia, de la discriminación. Bueno, ahora sí les doy la palabra a ustedes para que se expresen sus preguntas, pero también pues para que ojalá podamos establecer un diálogo con todos ustedes. Yo sé que hay poco tiempo, puedo quedarme un poco más de tiempo también para que podamos dialogar, para que podamos platicar. ¿Sí? No sé si mira, a ver, checa igual si pues muy interesantes todas tus reflexiones. Una de las preguntas que me llegó a la cabeza cuando hablabas de estas 4 dimensiones, se me quedó como más la cuestión de la visión de los propios sujetos sociales, ¿no? La visión de los propios sujetos sociales, pero además esta otra parte que decías de la etnicidad sobre escuchar a los otros y a las otras, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, dentro de la construcción de la ciencia, dentro de la construcción del conocimiento, históricamente las mujeres, así como muchas comunidades indígenas, han sido tratadas como objetos de la ciencia, ¿no? Objetos de estudio, en la que las personas investigadoras van a las comunidades, sustraen información y hablan desde su postura, ¿no? Así de las comunidades indígenas son así porque yo entré a investigar. La gran duda y el gran cuestionamiento que creo que actualmente se ha posicionado en materia de justo la ciencia, cómo modificamos eso radicalmente la ciencia, cómo colocamos de ser objetos a ser sujetos activos de conocimiento, ¿no? De la ciencia. Me parece que en ese sentido hay una deuda, porque no se ha abierto desde estas instituciones o desde esta empresa científica, no se ha abierto la posibilidad de colocar a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, como sujetos de creación y de producción de conocimiento. Entonces, no sé, como que nos digas un poco más o menos cuáles serían como algunas alternativas por nosotros que estamos aquí, cómo
crearíamos esas condiciones dentro de nuestras profesiones o áreas de trabajo, cómo justo ayudaríamos para colocar a pueblos indígenas, o incluso a nosotros mismos, ¿no? A nosotras mismas, como sujetos de creación de conocimiento. Y otra, bueno, esa es una pregunta. Y ahorita hablabas sobre la cuestión de género, ¿no? Sobre la cuestión de feminismo. Y ahí sería interesante mirar las propuestas de Julieta Paredes, que empieza a sentar como bases del llamado feminismo comunitario. Julieta Paredes tiene un libro que se llama Hilando Fino desde el feminismo comunitario, ¿no? Y ese libro es sumamente interesante porque justo me parece que es eso, ¿no? Coloca los movimientos de mujeres, no solo zapatistas, sino de Bolivia y ya no recuerdo qué otras regiones, las voces de mujeres y las experiencias de mujeres organizadas. Y ya. Gracias. No sé si podríamos como juntar varias preguntas, comentarios y así ya pueda cerrar yo para que ustedes hablen más que yo, ¿no? Hola, yo nada más quería acotar, ¿sí se oye? ¿Sí? Bueno, acotar esta partecita donde hablabas que si bien en Ecuador con Correa se escribió en la ley el derecho a la naturaleza, no sé cómo se llama, eso es como una parte que solo está escrita, porque todos estos gobiernos progresistas, Ecuador, Bolivia y así, tienen los mismos problemas que los países de ultraderecha con políticas neoliberales como México, como Guatemala, como Colombia, con esto de las minas, ¿no? A pesar de que está escrito ese derecho, la forma en que se siguen implementando estos megaproyectos es la misma forma que el neoliberalismo más voraz, ¿no? Nada más como acotar esa parte, como de pronto a lo mejor que no se vaya a malentender que hay otra forma, ¿no? De hacer las cosas, sí. No sé si alguien más quiere. Bueno, Sí. Es más una cuestión teórica. Por ejemplo, esta visión cosmopolita, tipo Chris Beck y de esta corriente que ahorita se está desarrollando en Europa, ¿cómo se insertaría aquí? O sea, ¿sí lo podemos considerar como un verdadero interculturalismo o es este modelo del indio permitido, pero aplicado globalmente? Bueno, yo pienso que el punto de partida debe ser construir lo que Boaventura de Sousa Santos y otros más han venido denominando la epistemología del sur. Es decir, cómo esa metáfora de ese sur colonizado necesita crear otra metáfora que habla también Walter Miñolo, que habla Eduardo Restrepo, que habla asimismo también Edgardo Lander, para el caso de Venezuela, el descolonizar a las ciencias sociales. Es decir, no nos damos cuenta que junto con los pueblos indígenas originarios, los afros y todas esas otras etnicidades, nosotros hemos creído que somos ese locus intelectual de Occidente. Y cuando vemos esas otras corrientes y posiciones filosóficas, ontológicas y epistemológicas, nos damos cuenta que estamos desde otra ubicación y otra cartografía social. Entonces, creo que la primera tarea es descolonizarnos, colonizarnos mentalmente, es decir, interiorizarnos que junto con los pueblos indígenas, nosotros los intelectuales del sur, también estamos colonizados, y que nosotros, el trabajar con los pueblos indígenas, necesitamos también ese otro proceso, no de cocowash, porque ese ya no lo hicieron, sino de descocowash, es decir, de una limpieza, pero pues no con huevo, sino también una limpieza que sea una limpieza intelectual, y que esa limpieza intelectual no tiene nada que ver con la pureza, sino tiene que ver con lo que Franz Fanon denominaba el crear un pensamiento propio, una idea propia sobre lo que es nuestra América. Esta que hablaba ya José Martí, de esta idea de sentirnos nosotros
frente a ese otro locus intelectual que es Occidente. Mientras nosotros no tengamos una capacidad para crear un discurso crítico de nosotros mismos y de crear una nueva epistemología, es decir, nuevos conceptos, nuevos ejes de discusión, nuevas formas alternativas para entender, para apropiarnos del mundo, va a ser muy difícil. Y pareciera que nosotros los científicos sociales, antropólogos sociales, politólogos, ya nos quedamos atrás. El estado de arte del derecho internacional público moderno ha sido creado por los intelectuales orgánicos de los pueblos indígenas, como Rigoberta Menchú, las intelectuales de los movimientos en Sudamérica, como Silvia Cusicanqui, entre otras, o en el caso, por ejemplo, de Francesca Gargalo, en un maravilloso libro que se acaba de presentar en Palacio Minería y que yo les recomiendo mucho, que se llama Feminismos desde Abya Yala. Ya ni siquiera nuestra América, porque nuestra América es de una estirpe martiniana, pero que implica también un locus intelectual occidental que tenemos que romper. ¿Por qué no hablar de este término cuna de Abya Yala? Es decir, de nuestra América, de entre las tierras de nosotros. Yo creo que eso es muy importante, que nosotros nos descolonicemos, que deconstruyamos, no en un sentido posmoderno, sino mexicano, o post-guatemalteco, o post-avialano, ¿no es cierto? Nuestro propio sentir. Y en vez de democracia hablemos de matar obedeciendo, de desarrollo hablemos de buen vivir, de democracia hablemos de poder, hablemos por ejemplo de sistema de cargos, y en vez de sistema de cargos de formas autonómicas. En vez de hablar de medicinas indígenas, hablemos de estas otras formas alternativas de curación. Es decir, el problema es que continuamos con ese locus y con ese logos occidental, en donde todos los conceptos y términos, si no vienen de la etimología de los griegos y los romanos, pareciera ser que no estamos hablando de nada serio. Así como un buen profesor, si no tiene saco y corbata, no es buen profesor. Si no habla en latín o en griego, entonces no estamos hablando de nada serio. Y si hablamos de etnicidad, tiene que ser del etnos de los griegos. Y si no, no podemos construir. Y pareciera ser que ahora los intelectuales orgánicos son los que están poniendo el ejemplo. Y entonces la tarea de descolonizar implica construir una nueva epistemología, pero también al mismo tiempo crear una nueva ontología, es decir, una nueva visión del mundo para construir las ciencias sociales, un nuevo marco axiológico y un nuevo marco metodológico. Esto que decía la compañera es muy importante. El antropólogo llega a conocer a los otros después de ese viaje antropológico a la otredad y hacia las etnicidades de los pueblos exóticos y letrados, salvajes del ultramar, ¿no es cierto? Al entramado, ¿no es cierto?, de ver qué es lo que dicen los indios y que la voz de los indios quede registrada sobre nuestras sendas diarios de campo etnocidas y etnocéntricos, para así entonces postularse con el rigor científico de Malinowski. Y yo creo que la ciencia no es eso. La ciencia es un proceso a través del cual las diversas posturas sintéticas, lógicas, en un discutir dialógico con nosotros, nos permita construir la realidad. Independientemente del concepto de verdad, que si es cierto que sabemos, si sabemos o no sabemos, eso es independiente. Si nosotros tenemos un diálogo, una acción comunicativa, diría Habermas, pero yo diría que más que Habermas, decir simplemente el debate abierto con nosotros, ese diálogo con nosotros, el intersaberes que dicen los pueblos indígenas. Si nosotros llegamos a esa ecología de los saberes que habla Boaventura de Sousa Santos, en esos intersaberes, en donde nosotros dialogamos con nosotros, en la más sencilla de las mayéuticas, de la filosofía griega, del conversatorio de la humanidad, que si entre nosotros nos ponemos de acuerdo, podemos ir construyendo y atando cabos, que tenemos un locus intelectual orgánica desde el sur, y que ese sur es múltiple y diverso. Y así como los afros pueden decir
que las cosas no son así a los pueblos indígenas les puedan decir y conversar con los pueblos afros. Pero ese conversatorio no existe. A la fecha yo no he visto más que pocos congresos en donde conversen los afros con los dirigentes de pueblos indígenas, o por ejemplo todos los jueces tradicionales de México crean por ejemplo un congreso entre sistemas jurídicos indígenas. No existe. Nadie lo financia además porque no es de interés. Pero eso debería ser de máximo interés, de debate nacional inclusive. Que por ejemplo los magistrados de la Corte Suprema hicieran un congreso y discutieran con los jueces tradicionales indígenas de Huehuetla o de la policía comunitaria, o con los jueces de Chamula, y entonces discutieran qué es la justicia. Y darse cuenta que la palabra derecho no existe en todas las lenguas indígenas de México, y pelearse con los términos, y finalmente encontrar que hay otras palabras con las cuales se puede conocer al mundo mejor, y en donde nosotros nos podemos conocer mejor a nosotros mismos. Porque la liberación de los pueblos indígenas es nuestra propia liberación, siempre se ha dicho eso, pero lo que no nos damos cuenta es que al paso que vamos, yo creo que los pueblos indígenas son los que nos van a liberar a nosotros, porque pareciera ser de que ellos están todavía más claros como intelectuales orgánicos de que el pensar es hacer, de que hay que filosofar, pero también con el mazo hay que estar dando, dice Horacio Charruti. Es decir, nos hemos quedado en el decir, en el discurso. Hasta puede ser bonito nuestro discurso, pero no tiene sentido si no hacemos. Entonces en nuestras universidades incluso se hace una diferencia entre los académicos teóricos y los activistas. Que lo académico y lo teórico es distinto a lo político. Y no hay ninguna diferencia. Lo teórico y lo político es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú tienes que tomar postura del mundo. No conozco un ecologista que esté de acuerdo que las políticas ecológicas están bien. Siempre tienes que ir con un sentido político. Y esto nos lleva a lo que la reflexión que decía la compañera, que entonces nosotros caigamos en el engaño de que como ya está reconocido constitucionalmente, entonces ya es realidad. Porque entonces caemos en una ficción jurídica, ¿verdad? En la ficción de que ya entonces, como ya todos los derechos de los pueblos indígenas están en el 169 y el artículo 2 y demás, entonces ya se resolvió el problema de la cuestión étnico-nacional en México. O que ya había racismo en México, pero ya con las nuevas leyes de discriminación ya no hay. Y eso es lo que está sucediendo en Ecuador, lo que está sucediendo en Bolivia. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que hay una mano que sigue meciendo la cuna, que es el capitalismo, el neoliberalismo. Es decir, que mientras nosotros no podamos salir de la contradicción principal, que es el fundamento de la desigualdad, que fundamenta el racismo, la intolerancia, la discriminación, la xenofobia, el feminicidio, el patriarcado, etcétera, etcétera, el elemento central es el capitalismo. Pero lo que nosotros nos peleamos en México en la partidocracia es, en lo que decía Lenin, la forma del capitalismo, no el tipo de Estado. En México ningún candidato postula, hasta donde yo sé, el socialismo. Postula el capitalismo democrático o el capitalismo amoroso, que no es novedoso. En Nicaragua, Gioconda Belli es fundadora primero de un movimiento y luego de un partido que se llama PIE, porque como los hombres siempre meten la pata, entonces crearon un partido, ¿no es cierto?, que es el partido de izquierda erótica, ¿verdad? Lo pueden buscar ustedes en sus novelas y en sus trabajos a Gioconda Belli. ¿Y qué es la primera postura? ¿Por qué erótico? Porque es precisamente la defensa a la vida, ¿verdad? No por estas cosas que nos llegan luego en febrero del 14, ¿verdad? Que tienen que ver con todo el erotismo. No, es el pleno derecho a la vida. Y pareciera ser que los seres humanos en todas las culturas estaremos más de acuerdo en cosas más simples. El derecho a la vida,
el derecho a la dignidad, el derecho a la solidaridad, el derecho a respetarnos. Esas palabras existen en todas las culturas del mundo. Como decía Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Que muchos dicen que es una versión de Kant, pero en realidad yo pienso que es una versión zapoteca retomada de Kant, que es la versión de que en el zapoteco no existe la palabra derecho, pero sí la palabra respeto. Y en muchas lenguas indígenas existe la palabra respeto. Y si tú respetas, luego entonces puedes ser respetado. Pero el problema en México es que el Estado no te respeta. Entonces necesitamos hacernos respetar del Estado. Y que incluso nosotros podamos ser el Estado. Porque pareciera que existe la relación Estado-pueblos indígenas. Y esto ya es sintomático. Quiere decir que los indígenas no tienen poder. Y eso es normalmente cuando le pregunta a alguien qué es el indigenismo, es la relación entre las políticas públicas o sea del Estado y los indígenas. O sea que los indígenas de principio no tienen poder. Y entonces habría que esperar entonces las políticas a lo mejor feministas, ¿no? O sea que los hombres legislemos sobre la política de la mujer. O las masculinistas, pero en este caso los hombres legislando sobre lo masculino, porque las mujeres no. Y ahí entonces nos damos cuenta que tenemos que avanzar de una forma poderosa en impensar a las ciencias sociales al revés. Pensar que es un problema estructural, de fondo, y que las posibilidades eran pues en los países socialistas, pues en la Unión Soviética, en el caso de China, que también se me olvidó mencionarlo, y es el caso de Cuba. Pero en Cuba luego resultó que todos son cubanos y que es la constitución más corta del mundo, porque una vez, dicen los juristas cubanos con mucha razón, una vez abolida la propiedad privada, ya hay poco que legislar. Es una constitución de las más cortas, léanlo. Pero si buscan ahí la cuestión étnico-nacional, resulta que está ausente. Y ahí entonces hay un gran debate antropológico y sociológico y de políticas públicas. Entonces pareciera ser de que en América Latina, lejos de cantar ya la victoria, necesitamos discutir abiertamente. Y en Nicaragua, pues todo este proceso que se había aprovechado, pues parece ser que se vino al traste, que podría haber sido como un modelo más mesoamericano, porque recuerden que hasta la región de Nicaragua llegaba Mesoamérica, fue el único caso, y ahorita pues los zapatistas son los únicos que tienen ese modelo, pero en un contexto muy particular, que es el poco apoyo que reciben de los estados nacionales, en este caso el gobierno mexicano recibe muy poco apoyo. En fin, no sé si hay más preguntas. Pues no sería una pregunta, pero sí un comentario. Con todo lo que escuchamos, pienso que ha sido al mismo tiempo un serie muy complicada de entender, pero también muy sencilla a la vez. Y yo pienso que todo esto que traemos nos lleva a reflexionar qué estamos haciendo aquí, por lo menos las que estamos y los que estamos en este momento tomando este curso, que primeramente reconocernos, si es que realmente nos reconocemos y nos dignificamos como indígenas, ¿no? O si es que seguimos pensando que somos de otra raíz, ¿no? Y eso es lo más fácil y lo más difícil al mismo tiempo, desaprender toda esta construcción occidental que tenemos muy aprendida, muy arraigada, y que es la forma en que vivimos, ¿no? Sin embargo, yo creo que muy en el fondo de nuestro sentimiento y nuestro pensamiento, nuestras madres y nuestros padres, que sí se conocieron como indígenas, nos enseñaron precisamente no hacerle daño al otro,
Para sentirnos bien no había que hacerle daño al otro. Y con esas palabras que ahora ya casi no las utilizamos porque utilizamos otras de la Real Academia, y que bueno, quién sabe cuándo y cómo también decidimos nosotros y nosotras que esas eran las palabras adecuadas, correctas, como si lo que nosotros sabemos, como si nuestra sabiduría fuera incorrecta, fuera inadecuada, fuera mal hablada, como siempre nos han señalado. Pero yo creo que a nuestro tiempo, pues ya estamos inmersos en toda esa discriminación que hemos sufrido, pero hay que darle la vuelta, ¿no? Ahora hay que darle la vuelta y empezar por nosotros mismos. Si nosotras y nosotros desde el fondo de nuestro pensamiento y nuestro corazón no nos ubicamos como indígenas y no pensamos y no sentimos lo que nos enseñaron a convivir, a compartir, a respetar al otro, sea la naturaleza, sea otro ser humano, pero siempre nos decían nuestros papás, bueno, pues no vayas a hacer daño a otro lado, ¿no? O sea, aquí está, comparte, convive. Yo recuerdo cuando vivía en el pueblo, veía a mi madre cuando alguien estaba enfermo, agarraba y hacía un caldito de gallina, de un pollito que tuviera por allá, iba y compartía, porque estaba enferma, y si no tenía, decía, voy a visitar a la señora fulana, y voy a ir a ver si le voy a lavar sus trastes, o voy a ver si limpio su casa, barro, o voy a darle de comer a sus animales. Todas esas cosas nosotros las tenemos. ¿Y ahora qué hacemos, no? Ahora, ¿qué hacemos con nuestro vecino, con nuestra vecina? Entre compañeros, entre gente que somos de las mismas comunidades, a veces estamos en este curso y a lo mejor muchos y muchas de nosotras ya ni siquiera nos vamos a comunicar después. Pero eso precisamente nos lleva a la reflexión. A mí esta clase, que no estuvo así como en seguimiento de ver todas las diapositivas y así como en orden, yo sé que aquí yo por lo menos me vine con el deseo de aprender todos esos instrumentos internacionales que hoy nos necesitamos para podernos defender. O sea, ni siquiera es para que yo aprenda mis derechos que tengo allí. Yo sé cuáles son mis derechos. Como yo no soy abogada, entonces, pero trabajo con muchas mujeres indígenas, platico y les comento lo que sé desde mi pensamiento nada más. Y así como dices, una vez me dieron la oportunidad de ir a un curso a la universidad y se hizo la gran discriminación. A las que teníamos un título, pues sí nos dieron un diploma, y a las que no tenían un título, porque fue para mujeres, a las que no tenían un título, a ellas se les dio una constancia nada más allí, ¿no? Una hojita blanca. Y digo, la universidad haciendo esas cosas, pero estamos en esta construcción de este tipo de educación. Pero podemos empezar con algo bien sencillito, desde nosotras y nosotros mismos, ¿no? ¿Qué voy a hacer a partir de hoy? Si es que esto me sirvió para reflexionar, ¿qué voy a hacer a partir de hoy para con el otro o con la otra, ¿no? Hasta tomar la decisión, porque muchos estamos buscando y estamos apoyando y estamos con mujeres. Yo sobre todo trabajo con mujeres indígenas, pero resulta con que en nuestra casa pues somos algo diferente, ¿no? Ahí se aplican las cuestiones occidentales, ahí se aplican otro tipo de ideas de defiéndete, ¿no? Defiéndete y punto. Y es muy fácil y muy difícil al mismo tiempo desaprender y solamente sacar a flote lo que ya traemos aprendido. Porque a todos nosotros y a todas nosotras, sin duda nos enseñaron el respeto, la equidad, la justicia, esas palabras modernas que hoy se usan en todos lados, no nos enseñaron, pero con hechos. No nos dijeron este respeto, sino que decían, no, ve y haz esto, haz aquello, haz lo otro. Y pienso que lo más importante es que de hoy para el ratito surja algo nuevo dentro de mí, y creo que a lo mejor es lo que pudiera ir cambiando este mundo
capitalista en el que vivimos. Creo que nos marca la presencia de una institución que olvidé hablar, que es el tequio, el famoso tequio, o la mano vuelta. Decía Saramago que lo más importante es ser ciudadanos, y sin embargo pasa lo que pasa en la colonia, en la universidad, hasta que no nos pasa la llanta encima del pie, pareciera que no estoy haciendo alusión de una alumna que está por aquí. Pero hasta que no nos pasa una llanta del poder encima del pie, no nos damos cuenta que estamos vivos. Y esto entonces nos llama a la reflexión de que en una sociedad de tolerable intolerancia, donde te tolero pero pobre, te tolero pero si estás colonizado, te tolero pero así, o sea, bajo ese marco de ese indio permitido, ¿no es cierto? Pareciera ser de que nosotros necesitamos más que seguir impensando o pensando en comenzar a hacer algo para transformar la sociedad, por aquella de la 11ª tesis de Feuerbach, que es pensamiento occidental, pero muy útil para nuestra construcción, que es no solo contemplar la realidad, sino irla transformando. Y en ese sentido, entonces, nosotros necesitamos también una performabilidad, es decir, una capacidad para que nosotros podamos transformar el mundo. Y que para los pueblos indígenas eso es parte de su vida cotidiana, y que pareciera que para los universitarios, pues no damos pero ni las gracias, ¿verdad? En la universidad pensamos que simplemente es una relación contractual de trabajo, y en vez de este otro mundo de los pueblos indígenas, del dar, recibir, devolver, volver a dar, que es un asunto cíclico y que es un asunto redistributivo y que les ha permitido empoderarse. Y estas capacidades de ellos tienen otra lógica, incluso de conocimientos, en vez de las de nosotros, que normalmente se muere el odontólogo del pueblo y el pueblo se queda sin odontólogo. En los pueblos indígenas, ¿no? El médico, si sabe hacer algo, el aprendiz de brujo aprende y comienza a trabajarlo. Es decir, se heredan incluso las artes y los oficios, lo que en la sociedad occidental no, porque hay una figura externa, que es la universidad, que es la que valida, ¿no es cierto?, si realmente sabes o no. Y para los pueblos indígenas, imagínense ustedes que se hubieran quedado esperando para validar a ver si la autonomía, a ver si los feminismos de Abya Yala, a ver si eso es cierto, si eso es verdadero, para poder actuar en el mundo. Pues no, eso no ha existido así. ¿Por qué? Porque saben que incluso la universidad es parte de ese poder, ¿no es cierto?, de ese poder que coloniza a la sociedad. Entonces pareciera ser de que necesitamos pensarnos como intelectuales orgánicos, a la manera de Gramsci, es decir, pensar a partir de la realidad, pero pensar como sujetos sociales, que estamos con otros sujetos sociales, y que luego entonces del diálogo tiene que rendir un fruto. Esta experiencia que nos narra la compañera creo que es muy importante, la capacidad que nosotros tenemos de transformar no solo nuestras vidas, sino las vidas de muchísima gente. Y esto es precisamente para lo que se crean los cursos de capacitación en las ONGs, porque son contrahegemónicos, porque son otra manera de actuar, otra forma de sinergias sociales, que no son estas cadenas de las ventas, ¿verdad?, de multiplicadores, sino se trata de replicadores de la resistencia social, de replicadores de experiencias, además, de conocimientos, de aprender sobre la marcha y de al mismo tiempo hacer. Y que el hacer es aprender. En fin, no sé si hay más preguntas o del público. Sí, hay preguntas, hay un comentario en línea y hay una pregunta. Elvia nos escribe, nos pone que yo trabajo con artistas indígenas de Oaxaca y estamos intentando autogestionarnos. Les quisiera compartir que es posible movilizarnos y actuar desde nuestros pueblos. Nosotros nos estamos organizando, hacemos reuniones de trabajo, compartimos nuestras experiencias, emociones y conocimiento. Nos entendemos muy bien y sabemos que con el trabajo comunitario podemos conocernos a nosotros mismos y expresar en el arte nuestros valores. Y la pregunta es de Ramón, que dice, el nuevo constructo de democracia intercultural
que viene implementándose en Bolivia y en otros países de América Latina, resuelve el tema de participación y vida política de los pueblos indígenas? Bueno, yo pienso que eso hay que preguntárselo a los pueblos originarios, si realmente ellos están convencidos de eso. Yo pienso que hasta que los pueblos indígenas o los pueblos originarios tengan sus propias experiencias interculturales a través del diseño de sus propias prácticas culturales y su implementación en la vida cotidiana, no vamos a tener certeza sobre estos diagnósticos. Me parece que ha funcionado el caso muy bien en algunas, por ejemplo, universidades indígenas de América del Sur, que fue la primera propuesta. En México lo que nos llegó fue como el segundo aluvión, que fue universidades interculturales, o sea, que fuera más allá de lo indígena y que fuera lo intercultural. Pero la idea radical profunda de las universidades indígenas, tal como se propusiera al principio por muchos profesores aymaras, era el caso de una universidad para aymaras desde los aymaras. Esa era, digamos, la nueva opción. Es decir, no era simplemente dialogar Occidente con los aymaras, sino la idea era que pensar el mundo desde lo aymara. Y desde lo aymara, entonces, construir la realidad social. Es decir, sin ni siquiera estar pensando en un puente de diálogo con el locus occidental, que por supuesto es importante, sino pensar desde la base social, desde abajo, ¿no es cierto?, cómo construir la realidad. Y esto es realmente difícil. Sobre la otra pregunta, me parece que hay mucha bibliografía, creo que ya han abundado también aquí en las preguntas. También alguien creo que preguntaba sobre cómo se llamaba el libro de Severo Martínez, que se llama La Patria del Criollo, y tiene otro libro también que se llama Motines de Indios, que son dos libros clásicos que han sido también criticados en su momento porque obviamente son de los años 70 y que tienen pues una construcción que ahora en las ciencias sociales pues se ha discutido muchísimo, que es esta interrelación entre los indígenas y los ladinos. Severo Martínez Peláez pensaba que los indígenas les iba a costar mucho discutir la cuestión étnico-nacional por su proceso de subordinación. Incluso decía que no debíamos de caer en el peor de los empirismos, que los cardíacos se pensaran en cardiólogos, ¿no es cierto? Y que ellos iban a poder resolver, los que sufrían el peso de la opresión iban a conocer los mecanismos. Ahora creo que esto está ampliamente superado. Los intelectuales orgánicos de los pueblos indígenas, desde sus primeros defensores, que fueron los propios españoles, desde Bartolomé Las Casas hasta en su segundo momento en la antropología marxista con María Tegui, repensaron a ese otro ser social. Pero ahora son los propios intelectuales del movimiento indígena, con voces femeninas como la de Silvia Cusicanqui, con voces también de presidentes como es el caso del presidente Evo Morales de Bolivia, que han creado nuevas formas de gobernar y desde la diversidad. Y por el otro lado el caso de Rigoberta Menchú, que es sintomático y paradigmático, porque es una mujer maya, indígena, que por primera vez discute en el seno de Naciones Unidas, empuja las discusiones, los debates y finalmente logra una consecución de los derechos en los lobbies de Naciones Unidas y finalmente en los procesos del Decenio Internacional de Pueblos Indígenas, en los derechos de las mujeres indígenas, en los derechos de los pueblos campesinos, a lo cual ella y su señor padre, el señor Vicente Menchú, han luchado durante toda su vida, su padre y ella misma, y sobre todo los nuevos derechos, que son los derechos a la verdad, los derechos a la memoria histórica, para aquellos pueblos que han sido y han sufrido y padecido actos genocidas y flagelos que han indignado la conciencia de la humanidad, flagelos sobre todo como el genocidio, o lo que está sucediendo actualmente en México, en el caso de Ayotzinapa, en donde se indica que varios de estos chicos provenían de regiones indígenas de México, y que entonces toca también la médula de repensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando con
con la juventud, los derechos de juventud, los derechos de la niñez y los derechos también de los pueblos indígenas en las nuevas generaciones. Y esto creo que nos pone como telón de fondo de que pareciera ser de que ahora desde el movimiento 132, el movimiento de Ayotzinapa, los nuevos jóvenes, esos sujetos sociales que se pensaba como los niños o los jóvenes, que tenían poca experiencia de la vida y que eran menores de edad junto con los indígenas, junto con las mujeres, ahora ellos son los que son los de avanzada, y pareciera que ahora los académicos, los viejos, los otros, tenemos que comenzar a dialogar con la emergencia de los nuevos procesos sociales que estamos viviendo, y esto crea entonces nuevas imágenes, nuevos sujetos sociales con quienes tenemos que dialogar. Si no dialogamos, nos quedamos de brazos cruzados, y ustedes como futuros académicos o futuros miembros de ONGs en México o en América Latina, yo creo que está en sus manos precisamente discutir sobre estos temas. Más allá de lo que es la legislación internacional, etcétera, etcétera, creo que lo que tenemos que tener claro es cuáles son los límites de lo que tenemos que hacer los defensores de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cuál es nuestro verdadero papel? Pensar en nuestro papel en la historia y nuestro papel como científicos sociales o como activistas sociales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente defender los derechos que ya están o los derechos que no están en la legislación y que nosotros tenemos que abanderar políticamente. Los nuevos derechos. Si nos quedamos con los que ya están, vamos a ser conservadores. No es suficiente conocer toda la legislación internacional, derechos del niño, de Declaración Universal, Declaración Americana, pactos civiles y económicos, legislación internacional, OIT. No es suficiente eso. Es necesario una nueva imaginación desde los propios sujetos sociales. Por mucho no está escrita la verdadera historia, ni mucho menos los derechos de los pueblos indígenas originarios, de los pueblos afrodescendientes, de las otras diversidades religiosas, y muchísimo menos los derechos de las mujeres y de las niñas particularmente. Esa historia no está escrita. Esa historia ellas mismas las van a escribir, y es necesario que se escriba esa historia. ¿Quiénes la van a escribir? Si no somos nosotros, van a ser ellas. Ellas van a tomar la bandera, y es muy probable que luego ahora, si ahora son los jóvenes los que se manifiestan, luego van a ser los niños. Los niños se van a manifestar y van a hacer un tremendo lío a nosotros los que creemos que conocemos el mundo, porque a lo mejor ellos lo conocen mejor que nosotros, y a lo mejor nosotros los ayudamos a desaprender el mundo, a ser insensibles, intolerantes. A lo mejor ellos, sus mentes están más abiertas y nos pueden dar derroteros de cómo pensar el mundo. Y en esas mentes, en esos niños, observamos ya que son inducidos. Y lo podemos ver en varios videos. Yo tenía hoy uno a presentarles, que ya no lo vamos a ver, pero son inducidos a pensar la intolerancia desde ellos mismos. No saben por qué, pero ya son inducidos a la intolerancia, al racismo, por nosotros mismos, por la carga de la sociedad. Y eso yo creo que ellos mismos se van a dar cuenta y van a comenzar a rebelarse en nuestros sistemas educativos. Y eso es lo que viene en el futuro. Los niños se van a rebelar. Y si no es que se nos revela también la naturaleza. Y ya estamos llegando al límite. Pareciera ser que ya estamos llegando al límite. Y la naturaleza también se va a revelar. Y no es ser uno apocalíptico ni catastrofista, pero estamos destruyendo el planeta. Y si lo destruimos, pues a lo mejor vamos a tener que hacer intergalácticos, ¿no es cierto? Pero pues para eso falta mucho. Los únicos que ya invitaron a los marcianos fueron los zapatistas, se recuerda. Ellos invitaron a los marcianos a participar en el primer encuentro contra el intergaláctico, contra el neoliberalismo. Ellos son los que verdaderamente son universales en su pensamiento. Porque nosotros nos creemos universales, pero no invitamos a los marcianos. Ellos sí son universales, porque ellos sí los invitaron. No llegaron porque a lo mejor en Marte no hay, pero a lo mejor de otras galaxias están por venir, nada más que van a llegar tarde, así como nosotros llegamos tarde. A lo mejor van a llegar un poquito tarde, unos cuantos miles de años después, pero a lo mejor van a llegar ahora sí a civilizarnos, a lo mejor, a sensibilizarnos, pero no con conquista y colonización. A lo mejor van a venir con ramos de flores para decirnos: señores, ustedes
no han entrado ni siquiera a la historia, como les decía Max. Ustedes dejen de explotarse, de pelearse, compórtense, sean buenos muchachos y trabajen juntos todos en su propio porvenir. A lo mejor eso que un niño nos puede expresar es lo que necesitamos para ponernos a crear un verdadero conversatorio de la humanidad. Algo tan sencillo lo puede explicar mejor quizás un niño que nosotros. Bueno, ya lo aplaudieron porque no alcancé a bajar rápido, pero le vamos a entregar aquí una constancia por su participación. Y bueno, espero que les haya gustado mucho, estuvo muy interesante. Y quisiera saber si tienen alguna duda sobre la plataforma. ¿No? ¿Todo bien? Hoy todavía están abiertas todas las actividades. Se cerraron a las 4. Ajá. Pero no sé. O sea, bueno, a ver, déjame nomás.